Bienvenido a nuestro curso de base de datos en MongoDB en su versión 4.4. En esta ocasión vamos a estar presentando lo que son las bases de datos NoSQL y vamos a hablar referente a qué son este tipo de base de datos, cuáles son las familias que pertenecen a las bases de datos y qué gestores de base de datos manejan esta tecnología. El uso de las bases de datos NoSQL se ha presentado hoy en día de forma más frecuente. Dentro de nuestras aplicaciones móviles que tenemos instaladas en nuestros dispositivos o en algunos software que nosotros utilizamos a día, están presentes estas bases de datos NoSQL, simplemente que no las vemos. ¿Dónde las podemos utilizar o qué empresas utilizan este tipo de base de datos NoSQL? Un ejemplo claro pues es Twitter, Microsoft, Facebook, entre otras. Estas bases de datos NoSQL están tomando un mayor auge hoy en la actualidad, ya que las bases de datos SQL en el mundo digital tienen algunas limitaciones cuando los proyectos van teniendo una escalabilidad y van creciendo de manera muy rápida. Hoy en día han cumplido estas bases de datos SQL con la necesidad, pero pues también hoy en día las necesidades cambian y van avanzando rápidamente y siendo un poco más exigente en la parte de almacenamiento de datos. Es por eso que hoy en día las bases de datos SQL tienen algunas limitaciones. Un ejemplo de ello te lo voy a platicar. Cuando tú desarrollas un software en el mundo de SQL, resulta que el cliente te dice, ¿sabes qué? Necesito que mi sistema almacene en el módulo de ventas productos, precio, clave del producto, en qué sucursal se almacena y cuál es el producto final. Resulta que pasa el tiempo y lo que vamos haciendo en SQL te dice el cliente, necesito que agregues un nuevo campo que sea precio mayoreo. En este caso, en el mundo SQL, tienes que agregar el precio mayoreo para todos los productos que se ingresaron desde el inicio de la puesta en marcha del proceso. En las bases de datos no SQL que son orientadas a documento, puedes poner el campo a partir de que lo requieren en adelante y esto no va a causar problemas, ya que en base de datos SQL pues tendrías que llenar todos esos registros de todos los productos que ya fueron registrados en su momento, ya que no los puedes dejar como no nulo o lo tendrías que dejar como nulo. Y bueno, esto hace más pesadas a las bases de datos, ya que vamos a tener un campo en registro donde en su momento pues no se va a utilizar. Esta es una de las razones por qué pues aparecieron estas bases de datos no SQL. Pasando a lo siguiente, te quiero mostrar qué significa o de dónde proviene las NoSQL. El término NoSQL se refiere a la denominación en inglés de Not Only SQL. Plantea modelos de datos más específicos a través de esquemas que son sumamente flexibles. Estos esquemas se adoptan a los requisitos de las aplicaciones modernas que hoy en día los clientes nos están pidiendo. Tiene también un conjunto de increíbles características y varios modelos que vamos a descubrir más adelante. Dentro del mercado existen varias bases de datos no SQL, varias marcas, varios gestores y existe una amplia gama variedad de bases de datos no SQL que podemos utilizar e implementar en nuestros proyectos. Todas estas cumplen con funciones especiales, con excelente rendimiento y podemos analizar cuál nosotros requerimos dependiendo a nuestras necesidades del desarrollo que vayamos a hacer o que vayamos a programar. Tomaremos en cuenta que esto puede cambiar dependiendo a cada proyecto que vayamos a desarrollar dentro de nuestra vida profesional. Te voy a mostrar a continuación algunas marcas
que se manejan en el mercado. Una de ellas es las bases de datos NoSQL de Apache Cassandra. Apache Cassandra nace en un proyecto de Google a través de un proceso que se transcurrió en los años 2010 y bueno, obtuvo una graduación como proyecto de alto nivel en Apache Incubator. Esta base de datos es una base de datos de tipo clave-valor que vamos a estar hablando más adelante y pertenece a la familia NoSQL. Está diseñada para almacenar grandes cantidades de datos, para realizar distribuciones a través de nodos que permiten almacenar datos y estos datos puedan estar repartiéndose entre diversos servidores sin un solo punto de fallo. La gran mayoría de nosotros tiene una cercanía con estas bases de datos, ya que es una de las herramientas esenciales que utiliza Facebook. ¿Ok? Pasamos a otro tipo de base de datos, que en este caso es Neo4j. La base de datos Neo4j está desarrollada a través de un software libre, es open source, y es un tipo de base de datos orientada a grafos, que se construye o que está desarrollada a través de un lenguaje Java. Esta base de datos, una de sus principales funcionalidades es el funcionamiento transaccional, que almacena en estructura de grafos la información. Su primera versión fue en el 2010 y es una de sus características principales que ofrece este gestor a sus desarrolladores es el alto desempeño. Si las consultas que vamos a realizar en este gestor de base de datos empiezan a crecer de una manera exponencial, el rendimiento de la base de datos no disminuye, es sumamente ágil, flexible y sumamente escalable. El siguiente gestor de base de datos no SQL que vamos a estar hablando es a través de pues el famosísimo MongoDB, que es lo que vamos a estar trabajando en este curso. Y cabe destacar que MongoDB es una base de datos a través de documentos, una de las favoritas, yo creo que ahorita en el mercado de los desarrolladores, y pues es de open source, es gratuita, es software libre y es un gestor de base de datos muy importante en la industria de datos NoSQL, ya que la información las almacena a través de documentos en un formato muy parecido al formato JSON. Tiene sumamente una alta velocidad, flexibilidad y escalabilidad y está desarrollada y construida en C Sharp o en C++. Tiene un rendimiento sumamente increíble esta base de datos que permite ser muy potente y permite tener una rapidez en cuestión de las consultas. Es ideal para los proyectos que se requiere un alto nivel de escalabilidad. Tiene una capacidad de recibir miles de lecturas en milisegundos y segundos sin que pestañee el servidor, ¿eh? Tiene múltiples gestores de contenido. También la utilizan muchos juegos online y se beneficia de estas propiedades. Otro gestor o marca de base de datos que vamos a estar hablando o que vamos a hablar es de CouchDB. Pertenece a o nace con aspiraciones bastante altas. Sus desarrolladores aspiraban a que CouchDB se convirtiera en la base de datos más usada en Internet en la actualidad, ¿no? El proyecto nace en el 2018 y forma parte de Apache Incubator. CouchDB llega a nosotros con la intención de que nos facilite la accesibilidad y compatibilidad de la web con diferentes tipos de contenidos. Una de sus primeras versiones que se publicó fue en el año 2010, en donde los datos se incluían en formato JSON. La forma en que los datos se organizaban, pues era a través del tipo de base de datos de valor clave. Esto es muy, muy importante. Finalmente, pues hablamos de Amazon Web Service, que tiene también su gestor de base de datos que es DynamoDB. Y DynamoDB viene a ofrecernos una gran, nos
promete bastante seguridad, nos promete construir base de datos de manera flexible, escalable. Amazon DynamoDB es una base de datos de tipo de clave valor y documentos que ofrece pues rendimientos así rápidos en milisegundos. Todos sabemos que la estructura de Amazon Web Service pues es sumamente rápido. Esta base de datos se trata a- que es completamente administrable a través del cloud de Amazon Web Services, es duradera, también al mismo tiempo ofrece multiactividad entre varias regiones, haciendo una copia de seguridad y de restauración y almacenamiento de caché para que nuestras aplicaciones tengan una mayor escala en Internet, puedan ser gestionables de manera rápida y está preparada para recibir picos grandes de tráfico que puede resolver hasta 20 millones de solicitudes por segundo. Esto es muy importante. Muchos de los negocios en el mundo con un crecimiento rápido, como lo es Airbnb, Life, Redfine, o Samsung, Toyota y Capital One, están utilizando este tipo de base de datos porque es una base de datos muy escalable y el rendimiento de DynamoDB ofrece pues este tipo de tráfico, este tipo de lectura y de escritura a cientos y a miles de clientes o usuarios que estén haciendo peticiones a este tipo de base de datos. Con esto terminamos la parte de presentarte algunas familias y algunos gestores de base de datos que pertenecen al mundo NoSQL y para ello vamos a pasar a los tipos de datos, a los tipos de base de datos que podemos manejar dentro de la familia NoSQL. Hablamos de las bases de datos documentales, también hablamos de las bases de datos orientadas a grafos, hablamos de las bases de datos de tipo de clave valor y al mismo tiempo hablamos sobre las bases de datos de multivalor. Esto sería todo por hoy. Espero y te haya quedado claro qué es NoSQL y para qué funciona. Nos vemos en el siguiente video en donde